Bien. Ok. ¿Qué recomendás? Tema espiritual para alguna persona que está arrancando, en este caso yo, y bueno, alguna persona que esté en la audiencia. Ok, pero, ¿sabes? Es una muy buena pregunta, ¿no? Es muy buena pregunta. Porque casi siempre cuando se plantea lo espiritual aparece a la luz como la religión, ¿no? De una, Bien, ¿ya? claro, Desaparece a la luz posiblemente un modelo, ¿cierto? Que tengo que tal cual. posiblemente orar, leer la Biblia, que es lo más típico que te pueden Bien, plantear, congregarte, buscar un mentor espiritual. Eso es como lo que la mayoría de las personas creemos que es la recomendación. Yo te voy a hablar de la manera que muchas personas puedan llegar a lo espiritual, ¿sí? Porque a veces eso pone una barrera muy grande entre tú y llegar a verdaderamente ser espiritual. Yo creo, y en el fondo real, la espiritualidad en esencia tiene mucho que ver más con mi ser, ¿sí? bien, Y cuando hablamos de ese concepto ser, que es mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, todo mi ser, el reto real de ser espiritual tiene que ver con mi forma de ser. Y hay un bien, planteamiento espiritual superior, que es el más importante de todos. ¿Cómo puedo crecer espiritualmente? Y es vivir desde el amor, vivir desde esta ley universal. Ahora, ley, vámonos al mayor referente. Yo tengo que confesarte que sigo sus enseñanzas, que son las enseñanzas de Jesús. Cuando a Jesús le preguntaron, que es una, tu pregunta es la pregunta moderna que le hicieron a Jesús. ¿Sí? bien, O sea, la pregunta que tú me hiciste a mí es la forma moderna de preguntarle lo mismo que le preguntaron a Jesús. A Jesús le preguntaron, bien, maestro, ¿en qué se resume toda la ley? O sea, es demasiado largo, hay muchas cosas, es muy confuso, no, me pierdo. ¿Usted nos podría decir en qué se resume en esencia la vida, la ley, desde el punto de vista espiritual? Y él dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y en eso resumió Jesús la espiritualidad y el sentido máximo de la vida y la forma más inteligente espiritualmente hablando de vivir, y tiene que ver con bien. amar. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando a ti te dicen amar? Uno queda igual de perdido. O sea, tú te dicen amar al prójimo, amarte a ti, amar a Dios, pero uno queda perdido. Quiero ayudarte con unos conceptos. Bien, Amar es un verbo, se bien, conjuga. Entonces, por ejemplo, correr se conjuga, nadar se conjuga, ¿cierto? Entonces, yo corro, él corre, ¿sí? Nosotros corremos, bien, ok. Escribir igual se conjuga, es un verbo. bien. Pregunta, ¿tú corres sin tu consentimiento? Y no, No, nadie. ¿Tú corres sin consentimiento? No. Tú no puedes correr con consentimiento, tú no puedes, o sea, nadie corre sin consentimiento. Es ok, imposible correr sin consentimiento. O sea, bien. Había tiene que haber, entendí otra cosa, disculpa. claro, tiene que haber voluntad, ¿cierto? ¿Voluntad de Ok, qué? Pues de cierto, correr, cierto, ¿cierto? cierto. Para Bien, escribir, ¿tú escribes sin consentimiento? y no, No, tú exactamente. tienes que decir, voy a escribir, ¿ok? Claro. Ser consciente de lo que estás por hacer en ese momento. Claramente, las acciones yo tengo que elegirlas, decidirlas y hacerlas. Ellas no se hacen Bien, solas, porque son ok, un verbo, y el verbo necesita de mi voluntad. Entonces, cuando hablamos espiritualmente de que la espiritualidad se resume en el amor, ¿sí? En amar, pues yo tengo que entender algo, que aquí es donde todo el mundo se pierde, que amar es una elección, es una bien, decisión, y yo elijo voluntariamente amar. O sea, yo tengo que amar como verbo. Yo tengo que decir, voy a amar, y tiene que haber una absoluta voluntad. en Vale. base a esto que me estás comentando, el tema de amarse, amar al otro, ¿sí? Creo que va muy por encima de lo que es el amarse primero uno para poder amar al otro. ¿Qué opinas acerca de eso? No, claramente no, dice desde el principio que tú no puedes dar algo que tú no tienes.
¿ya? Bien, Entonces, genial. no puedo dar algo que yo no tengo, ¿ya? Entonces, claramente, si yo cultivo en mi alma, en mi corazón el amor y me amo y tengo esa edificación conmigo mismo, pues es mucho más fácil que yo lo pueda hacer con los demás, porque lo comprendo, lo he vivido y entiendo su valor. Sí es real, pero te voy a contar algo. Te voy a contar algo. Bien. Yo lo hice al revés, ¿ok? Algunos han escuchado mi testimonio, yo fui ateo hasta mis 32 años y viví una experiencia espiritual que me despertó y me acercó a mi relación con Dios. Yo, después de crecer, tener esa experiencia, yo no era una persona que amara comúnmente. O sea, a mí me caía mal todo el mundo. O sea, el André Londoño que yo conozco hace 8 años atrás, difícilmente era amoroso, porque era una persona que vivía más desde el ego, desde la mente, menos desde el espíritu, menos desde la conciencia. Entonces, yo estaba cegado por mi ego, mi estatus y mi forma de ser como profesional, que a todo mundo lo miraba por encima del hombro. Y para mí amar no era una elección y ni me interesaba ni era necesario, ¿sí? Porque tenía poder, estatus, posición, entonces no era necesario amar. Cuando yo empiezo a vivir todo este proceso de transformación, de liderazgo, de crecimiento personal, el amor se vuelve una necesidad incluso, ¿no? Dentro del proyecto. Y yo tenía que amar, y yo empecé a amar mucho más de lo que yo me amaba. Y yo empecé a amar mucho más a mi esposa, a mi hijo, a mi mamá, sin necesariamente ser tan consciente de amarme a mí mismo. O sea, no, lo hice. Y me pasó algo muy especial. Ahí este punto es muy interesante. Cuando empecé a hacer eso, empecé a recibir. Y empecé a recibir bendiciones y amor y amor. Y empecé a recibir amor. Y empecé a recibir edificación, halagos, cosas que me hicieron elevar mi amor hacia mí y me hicieron elevar mi amor hacia Dios. Porque empecé a sentirme bendecido, me empecé a sentir... Entonces, normalmente, el orden espiritual es primero amar a Dios, para que cuando yo lo ame a Él, eso me llene, se me desborde en mí, se me desborda su amor en mí, y yo ahí amo a las demás personas. Ese es el orden lógico espiritual, ¿sí? Pero a mí, yo lo hice más o menos al revés. Yo primero empecé a amar las personas, eso me devolvió el amor y eso empezó a hacer ver cosas diferentes en la vida. Entonces yo empecé a mirar al cielo y a agradecer. Entonces se me devolvió. Entonces yo te diría que al final no hay un orden específico porque es como un ciclo, es redondo. Entonces es como un boomerang, como que se devuelve, como que es cíclico. Claro. Entonces ahí se aplica un principio, como dar y se os dará. Entonces, dar y recibir. Entonces se vuelve un ciclo. Entonces, justamente te iba a mencionar eso, justamente. Claro, entonces cuando yo empiezo a dar amor, empiezo a recibir amor. Y como empiezo a recibir amor y bendiciones, yo empiezo a agradecer y eso me llegan bendiciones y entonces yo empiezo a dar amor. Y entonces pone una sinergia desde la fuerza del amor, donde pues más gente me ama, yo me amo más, yo amo a Dios, Dios me ama más y yo amo a más gente y así sucesivamente. Y eso es algo muy especial. Si la gente entendiera eso de una hace crecer tu radio de influencia. De una cambia tu influencia. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, el liderazgo genuino se debe hacer desde el amor.